Hola, ¿qué tal? Esta es una palabra a tiempo. Qué bueno que nos acompañan y qué bueno que están compartiendo esta transmisión. Está siendo de gran bendición. Esta palabra a tiempo tiene el propósito de poder hablar una palabra rema, una palabra que necesitamos en este tiempo. Y bueno, en este día yo quiero hablarte del poder de las Escrituras o el poder de la palabra de Dios. Dios ha estado poniendo muy fuerte en mi corazón hablar acerca del poder de su palabra. Y vamos a orar, vamos a poner este tiempo delante de Dios dándole gracias a Él. Padre, gracias Señor por esta enseñanza. Espíritu de Dios, ayúdanos a entender, a escudriñar y a vivir tu palabra. Gracias porque tú tienes el poder para hacerlo, Espíritu Santo. Oramos y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ok, ¿cómo podemos escudriñar la Escritura? ¿Cómo podemos entender la Biblia? Número uno, algo que es importante es debemos escudriñar las Escrituras. La Biblia no se lee leer por leer ni por cumplir una tarea o una encomienda. La Biblia la tenemos que escudriñar. ¿Qué significa esto? La misma palabra habla en el libro de Hechos capítulo 17 versículo 10 al 12. Dice lo siguiente: tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran hombres más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje, o sea la palabra, con toda avidez, y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les compartía. Muchos de los judíos creyeron, y también un buen número de griegos, incluso mujeres distinguidas, y no pocos hombres. Yo te decía que recibieron el mensaje, y algunas versiones dicen que lo recibieron con mucho entusiasmo, otras versiones dicen que lo recibieron con avidez, otras versiones dicen que lo recibieron con una mentalidad dispuesta. Pero número uno, tenemos que escudriñar las Escrituras para poder recibir esta palabra como los de Berea. La palabra dice que eran más nobles, pero esta nobleza te habla de esa disposición, de esa hambre y de esa sed. Qué importante, escucha amado y amada, que en este tiempo haya en la iglesia hambre de la palabra de Dios. Hambre de la palabra de Dios. Los creyentes de Berea buscaron en las Escrituras la razón o el sentido de la verdad de lo que enseñaba el apóstol Pablo. No aceptaban todo lo que oían, sino que lo comprobaban en la Escritura. Ellos no se tragaban nada más la palabra así nada más, sino ellos veían que lo que les estaban diciendo fuera correcto. Qué importante que tú escudriñes las Escrituras, que a pesar de que tú estés recibiendo en este momento un mensaje que viene de parte de Dios, pero es importante confirmarlo a través de la Biblia. Si algo le recomendamos a la gente de la Casa de Sin Límites es que cada quien debe de leer la Biblia y debe leer su Biblia día a día. De hecho, manejamos un programa de lectura de la Biblia, que es una lectura diaria para leer toda la Biblia en un año. Pero qué importante que tú aprendas a depender de Dios y de su palabra. Decían que los de Berea eran más nobles. Ellos comparaban con el manual o autoridad suprema, que es la Biblia. O sea, ellos entendían que las Escrituras era la autoridad para su vida. Y ellos se metían en esta palabra y dice que eran más nobles, más entendidos, más, dice esta palabra, que eran con toda avidez. Ellos tenían hambre de la palabra. Y yo te explicaba en otra ocasión que dice la misma Escritura que le debemos de escudriñar como a tesoros. ¿Cómo que como a tesoros? Como lo más valioso. Yo no sé qué sea lo más valioso para ti. Hay gente que guarda cosas así que tienen que porque del abuelito, bisabuelito, y porque es una reliquia, o por el valor emocional, o por el valor económico. Pero Dios te dice que por encima de cualquier cosa la palabra la tienes que escudriñar como lo más valioso. ¿Porque es lo más valioso? Porque es la palabra de Dios. Número uno, decíamos, debemos escudriñar las Escrituras como los de Berea, que tenían hambre, que tenían sed, que buscaban. Y yo quiero decirte algo: en la medida que tú lees la Biblia y te vas metiendo en ella, llega un momento que es un placer y es disfrutar. Porque hay gente que me ha dicho: pastor, me duermo. Otros: ay, pastor, así como que qué pesada la Biblia. Pero la verdad que la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Qué significa? Que trae y produce vida. Número uno, debemos escudriñar las Escrituras. Número dos, debemos oírla, entenderla y dar fruto. Debemos oírla, entenderla y dar fruto.
Mateo capítulo 13, versículo 23. Mire, escuche este pasaje, está muy interesante. Dice, habla la parábola del sembrador, pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno, obviamente es la palabra, escucha, es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Cómo es esto, pastor? ¿Cómo logro yo ser productivo? ¿Cómo la palabra trabaja? Una ocasión recibimos a un hombre de fe y él nos decía lo siguiente, dice, la palabra trabaja en nosotros y para nosotros. Yo me quedé, bueno, ¿cómo que trabaja en nosotros? Sí, pero para nosotros, ¿cómo va a trabajar la palabra? Por medio de la fe, amados. Porque la fe produce y la fe logra resultados. Entonces, número 2, debemos oírla, entenderla y dar fruto. Jesús en esta parábola del sembrador dijo que la tierra buena es el que oye la palabra y la entiende, da fruto y produce, uno a 100, otro 60 y otro a 30 por uno. El que oye la palabra de Dios y la entiende, como resultado da fruto. No puede decir que estás oyendo y entendiendo y no tener un cambio y no tener una transformación. Por eso Jesús decía, por sus frutos los vas a conocer. Y habla del carácter y de la vida, pero también del fruto, habla de un resultado, algo que tú estás viendo, algo que tú estás palpando. Número 2, debemos oírla, entenderla y dar fruto. Lo primero es oír, no tan solo escuchar. A veces escuchamos muchas cosas, pero no la estamos oyendo. Oyendo significa algo más detenido, algo donde tú estás poniendo una especial atención, algo donde tú estás diciendo, es que yo quiero, como cuando te hablan por teléfono y dicen, bueno, el familiar muy lejano, recibes una llamada que ni tú conocías, pero dejó herencia. Y te estamos hablando a ti porque encontramos dentro de todos los nombres que tú eres el pariente más cercano. Y esta herencia, tú dices, ¿qué me dejó? Entonces, lo primero es oír. Número 2, entender. Hay gente que no entiende simplemente porque no han escuchado. Tenemos que oír la palabra y oír la palabra con atención, amados. Oír esa palabra con el sentido de recibirla, de abrazarla y de vivirla. Sin la escritura no puedes entender a Dios. Dios y su palabra son uno mismo. Dios se quiere revelar a tu vida, pero tenemos que esforzarnos por oírla. Oírla no significa así nada más, significa poner toda la atención. Número 2, entenderla. Cuando tú escuchas la palabra y cuando tú la entiendes, vas a dar fruto al 30, 60 y al 100 por uno. Viene un cambio, viene un poder, viene una transformación. Y número 3, algo que es importante es que la palabra la tenemos que desear. La palabra la tenemos que desear. ¿Qué significa esto? Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2, dice, el apóstol Pedro decía, deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. Deseen con ansias la leche pura de la palabra. Cuando el apóstol Pablo se refería a este ejemplo, ¿sabes por qué se refería? Porque si algo tú sabes que alimenta a un bebé, tú que eres papá o sobre todo tú que eres mamá, sabes que un bebé depende de su lechita. De hecho, la mamá alimenta al bebé con el seno materno. Y algunas que no pueden por una causa u otra compran fórmula y el bebé se sustenta con leche. Pero ¿sabes qué? Si tú no tienes esa palabra, lo que está dando a entender el apóstol Pedro es que uno puede morir. Porque la vida de ese bebé depende de ese sustento. Entonces no es tan solo por ser leche o algo ligero, sino de esa leche depende ese bebé. Y aquí dice el apóstol Pedro, deseen con ansias, con anhelo, con desesperación, la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Un niño recién nacido depende de esa leche. De tal manera que tú y yo dependemos o debemos depender de esa palabra. Debemos depender del poder de la palabra como niños recién nacidos. Y el deseo de este bebé, escucha, por esa lechita es la preservación de su vida. Y el deseo por la palabra de Dios es tener esa vida y vida en abundancia. Los niños demandan la leche porque si no la obtienen mueren.
La requieren continua y constantemente. La demandan con lloros hasta obtenerla. ¿Cuántas mamás no? El niño está llorando y dicen, bueno, 3 cosas que yo me acuerdo. Si el niño llora, es porque tiene hambre. Si el niño llora, es porque el pañal hay que cambiárselo. Y si el niño llora, es porque tiene sueño. 3 cosas básicas. Pero en realidad, el niño demanda con lloros su leche, porque él depende de ese alimento. Y el apóstol Pablo decía que la palabra sea algo tan fuerte para tu vida y sepas que sin ella puedes morir. Y literalmente morimos, amados. Hay gente que dice, bueno, tiene como una semana o 3, 4 días que no es la Biblia, pero aquí estoy, no pasa nada. Tu fe empieza a disminuir, tu vida espiritual se empieza a secar, porque día a día necesitas la vida de la palabra, día a día. Como comes y te alimentas y tu vientre necesita comida para tener fuerzas, tu espíritu necesita la palabra viva día a día. Los bebés demandan la palabra con lloros hasta obtenerla, no se conforman, se desesperan. Así nosotros debemos buscar con ansias ser alimentados a través de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. 3 formas de poder recibir la palabra. Número 1, escudriñala. Número 2, debes oírla, entenderla y dar fruto. Número 3, debes desear la palabra. Qué importante día a día que tú busques en la palabra. Jesús mismo afirmó que escudriñemos su palabra, porque en su palabra está la vida. Y yo te garantizo que si tú te metes en su palabra, Dios te va a cambiar, te va a transformar y vas a dar fruto de bendición. Vamos a orar. Yo quiero orar en este momento por aquellos que están por primera vez. Tú necesitas a Jesucristo en tu corazón para entender la palabra. Hay gente que me dice, yo no entiendo la palabra. Lo primero es tener a Cristo en tu corazón para que Él te revele su palabra. Y te voy a invitar, ora conmigo, tú que nunca le has dicho a Jesús, ven a mi vida, o aquellos que no han renovado su compromiso con Dios y quizás se distanciaron, pero ese es el tiempo que te acerques a Dios. Ora conmigo, dile fuerte, Señor Jesús, reconozco que tú moriste por mí, por mis pecados, pero hoy yo te pido perdón y me arrepiento por todo mi pasado y por todos mis pecados. Ven a mi vida, sé mi Señor y sé mi Salvador, Señor Jesucristo, y yo te doy gracias, te alabo y te adoro en Cristo Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración de todo tu corazón, dice la misma escritura en Romanos 19:10 que Dios te da vida nueva y vida eterna. Felicidades por esto. 3 cosas que siempre vamos a recomendar. Número 1, platica diario con Dios, ora. Número 2, lee la Biblia. Ya te enseñé cómo leerla. Brevemente te expliqué el poder de la palabra, cómo hacerle. Y número 3, congrégate. Qué importante es congregarse. Y bueno, pues vamos a orar por todos aquellos que ya tienen a Cristo, aquellos que ya reciben a Cristo en su corazón y aquellos que ya son creyentes, pero necesitas un compromiso con la palabra. 3 cosas importantes. Yo quiero orar por ti, Padre. Pues yo te pido que cada persona que en este momento está escuchando este mensaje, es porque tú les estás llamando a un compromiso con tu palabra. Aquellos que ya tienen un compromiso, tú les estás llamando a ir más en tu palabra, a escudriñarla, como a tesoros, a encontrar el espíritu de tu palabra y la respuesta y la voz tuya, tu voluntad a través de tu palabra. Estoy orando, estoy bendiciendo tu vida, estoy declarando que Dios abre tus ojos espirituales y que viene un hambre y una sed desesperada por la palabra de Dios, que tú la vas a desear, como decía el apóstol Pedro, con deseos, con ansiedad, con desesperación, y día a día vas a buscar en esa palabra y Dios te va a hablar y Dios te va a responder. Yo te ruego, Espíritu Santo, revela y que hay un hambre y una sed y una pasión en cada uno de los que han escuchado esta palabra a tiempo. Yo declaro que esta palabra llega a tiempo para traer un cambio en la vida de cada uno de los que le están escuchando, Padre. Te doy gracias, te alabo y te adoro, te bendigo y gracias por tu obra en tus hijos e hijas, en el nombre de Jesús. Hombres y mujeres con un compromiso contigo y con tu palabra en Cristo Jesús. Felicidades. Esta es una palabra a tiempo y una palabra a tiempo para buscar a través de las Escrituras lo que Dios tiene para ti y para toda tu casa. No dejes de compartir, es importante que difundamos el Evangelio
y yo sé que Dios va a bendecir tu vida rica y abundantemente. Gracias por acompañarnos, bendiciones, no te pierdas ninguna transmisión.